no eres la primera persona con la que empiezo en términos difíciles, ¿no? Porque el constitucionalismo es así, es un poquito exigente, ¿no? Cuando defiendes la ley, yo siempre miraba ante los jueces y me parecían demasiado austeros, ¿no? Demasiado, o sea, gente muy fuerte, gente hasta en ese sentido injusta, ¿no? Y bueno, los jueces son jueces, defienden la ley. Entonces, cuando me toca defender la Constitución. Un momento, porque estoy tratando de compartir, pero por alguna razón estaba tratando de hacerlo, compartir a mi página. Un momento. Sigan, puedan seguir. Sí. Oye, entonces cuando comienzo a defender la Constitución, la vida me pagó con la misma moneda. Ya me toca entonces asumirlo con seriedad porque la gente la confunde con un proyecto personal, lo confunde con algo flexible, con algo que, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, y la Constitución no es así. Entonces, pues nada, en muchos sentidos, la mayoría de las discusiones que me he buscado con personas que he conocido en las redes ha sido por eso, por lo inflexible que es la Constitución y porque en principio se piensan que es una idea mía, ¿no? Y no es una idea mía. O sea, yo tengo que defender una idea que está ahí, que es de la nación, que es de... Alguien me estaba llamando. Que es de la nación cubana, es de todos nosotros, ¿no? Entonces no se puede desmenuzar o cuestionar con el ánimo de cambiarla si no está presente toda la nación. ¿Ya? Bueno, podemos fantasear y todo, pero si la nación no está presente, hasta ahí llega la fantasía, qué bueno fuera esto, qué bueno fuera aquello, pero ya, no podemos ir más allá. Entiendo. Y quería decirle, porque tal vez algunos de los amigos que nos han visto peleándonos, muchas veces discutiendo en los comentarios de amigos en común y demás, les resulte curioso que estemos compartiendo este espacio hoy, pero creo que era necesario porque hemos caído en muchos debates. De hecho, incluso Mondeja, si nos está viendo. Sí, por favor, compártanle a Mondeja por ahí, a Eduardo también, porque yo no puedo compartir. Tiene más censura en su página. Y promete estar bastante interesante esto. Tiene más censura en la página de él que Facebook. Me tuvo bloqueada por mucho tiempo y ayer estuve a punto de que me volviera a bloquear de la página de él. Pero no, yo entiendo la actitud de ustedes que puede en muchos casos resultar para muchas personas que los ven, que los escuchan, un poco inflexible o una actitud arrogante, una actitud que yo también se los he dicho. E incluso me había usted propuesto tener una directa y llegué a tal punto de decirle, no, yo con usted no voy a tener ninguna directa, yo no necesito hacerle preguntas. Usted y Mondeja se piensan que ustedes son los dueños de la Constitución y la Constitución del 40 es del pueblo, no de ustedes dos. O sea, porque muchos los ven así. Y entonces yo pienso que en medio de todo hace falta tener un espacio donde se traigan muchas preguntas, porque de ustedes se puede traer mucha información, muchas cosas que necesita escuchar los que están fuera y los que están adentro, pero sobre todo los que están adentro de la isla, que están tan confundidos con tantos conceptos y que han sido sometidos a un analfabetismo total, intencionalmente. Han estado totalmente desprovistos de tantos conceptos básicos, de tantos derechos esenciales y de tanta información en cuanto a política, a ideología, a partidos y a todas las demás cosas, a civismo, a todo. Entonces, pues, a veces he visto muchas directas de los constitucionalistas, pero se pierden muchas veces en el debate entre ellos sin darse cuenta que los que llegan al chat muchas veces no saben ni siquiera lo que es una constitución. No están entendiendo. Y entonces mucha gente se pierde y salen y no logran llegar. He visto directas que sí son bien simples, están hechas al lenguaje de la Constitución misma y son más comprensibles para la mayoría de las personas que los están escuchando, pero muchas veces sucede, como sucede en las directas de muchas otras personas que no son constitucionalistas, que se van perdiendo en esos debates entre ustedes sin darse cuenta que la mayoría de las personas que trata de llegar a ustedes no está entendiendo el mensaje que están tratando de dar. Y entonces me pasó que llegué a un punto con usted mismo,
en que discutíamos y nos poníamos en ese contrapunteo y dije, aquí no estamos logrando nada. Con lo que estamos haciendo, Vigoa y yo, realmente es estamos llegando al punto de ver quién impone una frase o un comentario sobre el otro, pero no estamos, a los que nos están leyendo, no les está llegando nada. Entonces, al fin accedí a la propuesta de directa que usted me había ofrecido originalmente. Sí, claro. Mira, lo que pasa es que nosotros hemos venido desarrollando el tema de lo simple y hemos ido profundizando. Y nosotros mismos estamos adentrándonos en un mundo que no conocíamos. ¿Ya? El mundo de la Constitución, el mundo de cómo se hizo esta Constitución y todo. Y es fantástico porque tuvimos una generación, aquella del 30, aquellos que fueron nuestra primera generación madura de intelectuales de la República, que fueron maravillosos. Y entonces nos vamos metiendo en eso. De pronto vamos otra vez al público y hay mucho público que acaba de llegar. Y nosotros de pronto estamos metidos un poco más allá. Y entonces es la confusión. Por eso yo le decía a Eduardo que debíamos como que reiniciar cada un mes o cada algo así, volver a lo simple, ¿no? O por lo menos que alguien lo haga. Por lo menos que alguien lo haga. Que alguien lo haga. Y entonces sí. Lo otro, bueno, quería terminar la idea que estaba tratando de darle como introducción, en el caso mío, ¿no? De qué me llevó a hacer esto. Y hay otra cosa en la que no quiero ahondar ahora, porque está en la lista de todas las preguntas que hice. Y estas preguntas, como dijo Vigoa, las fui elaborando en base a dudas mías, pero sobre todo a lo que he estado notando en las redes. Cada vez que sale el tema de la Constitución, hay detractores, hay personas que la atacan, otros que la defienden, pero realmente no saben lo que están defendiendo. Entonces, viendo todas esas interrogantes de tantas personas en las redes, pues fui elaborando las preguntas en base a eso, para poder responderle a muchos, porque muchas de las cosas, de las respuestas que hay acá, para mí no son una novedad, no van a ser novedad, pero sí para muchas personas que necesitan saber. Claro, yo una vez te puse en un intercambio que tuvimos en el chat, yo te puse, yo no escribo para ti nada más, sino para los que leen, para los que están mirando, ¿no? Sí, porque, ya lo sé. Y entonces eso es importante. Hay otra cosa que quiero aclarar, y es algo que sí, nunca entré, porque vamos, ustedes hasta sobrenombre tuve hasta de traidora birmana y no los fui a atacar directamente. Usted sabe la historia de eso, no voy a entrar en esa historia, pero bueno, nunca, y hasta fue desde allá, ha estado siempre, cada vez que se dirige a mí, me está atacando por lo mismo, y yo jamás entré a un ataque directo. Yo respeto, he estado respetando, he tratado de escuchar diferentes puntos de vista durante mucho tiempo y mi intención siempre ha sido ayudar a la gente a pensar, porque el cubano, nos quitaron la conciencia social y la conciencia individual no existe. Fue lo primero que nos quitaron. Nos hicieron una masa y era mucho más fácil manejar esa masa y por tanto nos quitaron el pensamiento. Y lo decía en muchos de mis comentarios, lo he dicho. Y entonces no entré a atacar a los constitucionalistas, pero sí había algo que me chocaba mucho de ustedes. Y no voy a entrar en esto porque no quiero perder en este comentario al inicio a los que nos están escuchando y que pierdan la idea de lo que realmente quiero que se lleven de esta directa. Pero siempre me chocó, me resultó muy chocante que si ustedes estaban tratando de llevar la Constitución, o sea, al pueblo, tomarlo como una causa, apoyaran y reconocieran al gobierno del constitucional de la transición que existe en el exilio. Fue desde el principio. Y no quiero entrar ahora porque va a ser una pregunta. Sí, sí. Entonces no te comento al respecto. No al respecto, pero sí quería, desde mi punto de vista, lo que yo siempre tuve en contra. Y nunca lo manifesté, nunca me senté a decir, porque esta gente, que creo que lo mencioné en aquella directa de Birmania y de los movimientos y demás, este gobierno lo mencioné
pero porque siempre me pareció absurdo, ¿no? Que ustedes siendo constitucionalistas, pues le ofrecieran apoyo y reconocimiento a algo que para mí no estaba constitucionalmente, que es tan inconstitucional como el mismo régimen, que el régimen que hay ahora en Cuba. Entonces, hace poco, me llamó la atención que hace poco yo lo ataqué con eso y usted me aclaró, me dijo, yo no apoyo, no reconozco y no apoyo a este gobierno. Entonces, bueno, dije, bueno, ahora puedo hablar, porque era como, me pasaba como la bailarina española y decía Martín, no puedo entrar, porque si ustedes estaban apoyando eso y era parte muy importante de su causa, y todavía lo es de muchos constitucionalistas, también voy a llegar ahí, pues para mí era un no. Pero bueno, estoy hablando con una persona, reconoce o no y apoya, digo, a este gobierno. Nada más sí o no. No. Entonces, vamos a entrar. No se preocupe, más adelante vamos a entrar porque quiero también explicar acerca de eso, pero como le decía, quiero empezar de lo simple a lo más complejo. Y la primera pregunta, ¿qué es una constitución? Porque los cubanos de la isla, sobre todo los cubanos de la isla, han vivido con la Constitución del 76 impuesta, se le puede llamar Constitución, ese documento impuesto y luego maquillado en el 19, pero realmente han estado completamente ajenos a lo que es una Constitución, a los temas constitucionales, que es algo muy importante para todos, incluso para la mayoría. Por ejemplo, en este país, la mayoría no se ha leído la Constitución, pero saben que existe. Y cuando cualquiera, el que sea, desde el más simple hasta la persona más de una clase social más alta, cuando tiene un problema, siempre dice, tengo una Constitución que me defiende. Y saben que existe, aunque nunca la hayan leído, pero el cubano no tiene ese sentido para nada. ¿Qué es una Constitución? Mira, para ver si se puede entender a la primera, ¿no? Porque yo te puedo decir, una Constitución es un contrato social entre el pueblo y las instituciones de un Estado. Simple, ¿verdad? Podría ser un poquito más digerible. Claro, pero voy a tratar de explicar el origen del concepto, ¿no? Y por qué es necesaria una Constitución. Una nación, bueno, no la nación hebrea que anduvo desperdigada por tantos años, sino una nación-estado, un Estado-nación. ¿Cómo se forma? Se forma, primero, tiene que tener un territorio, una zona geográfica, un pueblo con una cultura, ¿ya? La cultura está relacionada con una religión, un mismo idioma. Pueden haber pueblos de dos idiomas, pero bueno, lo regular. Un pueblo con un mismo idioma, una misma cultura. Y tiene que haber un documento constitutivo que dice quiénes son, dónde están ubicados, ¿ya? Qué idioma hablan, qué religión profesan, ¿ya? Ese documento constitutivo es el esqueleto arquitectónico de la nación, de la sociedad. Y esa es la Constitución, que literalmente le dice al mundo quién es esa nación, dónde está y qué leyes la rigen, qué sistema funciona, bajo qué leyes ellos funcionan. ¿Ya? Una Constitución de un Estado es un documento que rige la vida nacional y plantea, en ciertos casos, puede plantear proyecciones respecto al resto de la comunidad internacional. Pero básicamente, ya después de explicado de esa manera, ¿no? Una Constitución es un documento, es un contrato, ¿ya? Entre el pueblo y las instituciones del Estado. Funciones de una Constitución. La Constitución le permite al Estado... Bueno, vamos por partes, despacio. Bueno, tal vez las funciones... Puedes seguir con las funciones. Sí, porque explicar la función un poco te ayuda a entender qué cosa es una Constitución. O sea, la Constitución le permite al Estado gobernar en paz y bajo ciertas reglas. Y le permite al pueblo controlar los excesos del Estado. Porque, acuérdate, si es un contrato entre tú y yo, pues hay puntos sobre los que tú puedes exigir y puntos sobre los que puedo exigir yo. Ya, porque es un contrato. No es un... a ver, la que hay ahora es un reglamento. ¿Por qué? Porque no es doble, en el doble sentido. It's not two way. No es de doble sentido. Solo el gobierno exige y el gobierno te dibuja la ley como quiere. Entonces, una Constitución es eso, un contrato entre el pueblo y las instituciones del Estado. Por lo tanto, le permite al Estado llevar la vida, conducir el país, a las instituciones funcionar bajo ciertas reglas de las leyes,
y le permite al pueblo controlar, no permitir excesos del poder, porque es un contrato entre todos ellos. Más o menos así, para que se entienda. Si se le dice, a ver, por ahí está la palabra contrato o pacto social, que la quisieron cambiar. En realidad es un contrato. No llegan. Eso es parte de. No, está bien, dale. Próxima pregunta. Adelante, porque entonces vamos a confundir demasiada información y vamos a empezar a mezclar y no le va a ayudar a las personas que sí necesitan tener todo este ABC. Entonces, primero, ¿a quién representa la Constitución de 1940? ¿A quién representa esa Constitución? Porque Cuba tuvo Constitución. La de 1940 no fue la única. Hubo constituciones durante el periodo colonial, hubo constituciones durante la República en armas, vino la del 1901 y luego viene la de 1940, que es la que nos ocupa, nos interesa ahora. ¿A quién representa la Constitución? Mira, la Constitución de 1940 es la única constitución en la historia de Cuba hecha con poder soberano. O sea, cuando se le pidió al pueblo elegir representantes para elaborar la constitución, o sea, el pueblo eligió sus representantes y sabía que esos representantes iban a elaborar ley constitucional. Eso se llama poder soberano. O sea, la constitución tiene poder soberano a través de la constituyente. Por lo tanto, la constitución representa a ese poder soberano, a esas personas que eligieron sus delegados. Tanto fue así al pueblo. O sea, al poder soberano representa al pueblo. Al pueblo. Cuando yo digo poder soberano, es el pueblo. Pero quiero que las personas que no entienden poder soberano, pues entiendan, es el pueblo. Mira, en un análisis de fuerza, como hacemos los físicos, porque Mondejar es físico, yo también estudié física, en un análisis de fuerza, el poder soberano es la fuerza mayor del Estado. Es la mayor fuerza que existe en un Estado. La ejerza o no. Pero si tú mides la fuerza del Ministerio de Educación, mides la fuerza, es más débil que el Ministerio de Defensa, pero el Ministerio de Defensa más el de Educación más todos los ministerios son más débiles que el pueblo. ¿Por qué? Porque ¿dónde se demuestra eso? Si alguien agrede al país, otro país lo agrede, ¿cómo se enfrenta a una agresión? Todo el pueblo, porque tú usas la mayor fuerza disponible y la mayor fuerza de ese Estado es toda la nación. Ahí se moviliza todo el mundo, el que no va a producir para el frente, va para el frente. Entonces, eso es lo que define en realidad el poder soberano, es la fuerza mayor que existe en un Estado. Ahora, esa fuerza, como es el caso de Cuba, es el pueblo, pero el pueblo no es consciente de serlo, ni es consciente de sus funciones. Por eso a veces existen las dictaduras, porque ese poder se usurpa a través de las armas. Entonces, no es que el pueblo no pueda contra el ejército armado, es que va a costar mucho y a veces a través de los medios de difusión y tal, pues esta fuerza soberana no se desata. Entonces la tarea, Vamos a dejarlo ahí. Entonces, el poder soberano es sinónimo de pueblo. Cuando usted use esa expresión, los que nos están escuchando pueden entender como pueblo. La Constitución representa el poder del pueblo. Es el poder del pueblo, no es el poder de un partido, no es el poder de un gobierno, es el poder del pueblo.